Gracias, señora Sandberg. Y ahora doy la palabra al profesor Akaban. Tiene la palabra. Thank you. Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, Bolivia ha demostrado que en ocasiones sucesivas Chile ha suscrito acuerdos escritos para negociar acceso soberano al mar. Estos deberían zanjar el litigio ante la Corte, pero las obligaciones de Chile también pueden defenderse de otras fuentes de derecho internacional, que incluyen declaraciones unilaterales, acuerdos tácitos y aquiescencia, así como estoppel y expectativas legítimas. Chile no niega que alguna o todas estas doctrinas pueden dar lugar a obligaciones vinculantes. Por lo contrario, prosigue con una estrategia doble para hacer su aplicación prácticamente imposible. Primero, Chile interpreta las doctrinas de manera tan restrictiva que ya no se pueden diferenciar de acuerdos escritos. Segundo, a través de una combinación de omisiones selectivas y distorsión de los hechos, esgrime que ninguna de las pruebas voluminosas se cumple con su definición tan restrictiva. Es una estrategia de nihilismo jurídico. Es eviscerar tanto la ley y los hechos para evitar la única conclusión razonable, es decir, el compromiso histórico y vinculante de Chile de negociar la situación de mediterraneidad de Bolivia. El efecto vinculante de las declaraciones unilaterales es muy distorsivo. La jurisprudencia de la Corte es clara, queda ampliamente reconocido en pruebas nucleares. Así se confirmó que las declaraciones realizadas a través de actos unilaterales referentes a situaciones de hecho o situaciones jurídicas pueden tener el efecto de crear obligaciones vinculantes. Las declaraciones de este tipo pueden ser y a menudo son muy específicas. En el caso que nos ocupa, la declaración unilateral de Chile ha sido muy específica. Se refieren a concluir con la situación de enclave de Bolivia. Los párrafos 186 a 195 de la réplica de Bolivia nos dan varios ejemplos. A la luz del caso pruebas nucleares, estos ejemplos dan lugar a obligaciones vinculantes. Comencemos con la declaración de Emilio Bello Coresido en cuanto al acta protocolizada el 10 de enero de 1920. Él era el embajador de Chile en La Paz en ese momento. También fue el ministro de Asuntos Exteriores de Chile que había concluido el Tratado de 1904. Estas son sus palabras. Chile está dispuesta a buscar que Bolivia adquiera su propio acceso al mar, cediéndole una parte importante de esa zona en el norte de Arica y de la línea de ferrocarril. Además, aclaró que independientemente de lo que quedaba establecido por el Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile aceptaba iniciar nuevas negociaciones con el objetivo de cumplir con las aspiraciones de su amigo y vecino, so reserva de la victoria de Chile en el plebiscito. El significado de esas palabras es claro. También el contexto lo es. El Tratado de 1904 estaba en vigor. El estatus de Tacna y Arica se seguía disputando con Perú, y Chile declaró que estaba dispuesta, que aceptaba no solamente negociar el acceso propio de Bolivia al mar, sino también satisfacer esa necesidad. No es simplemente una promesa de negociar, es también la promesa de conseguir un objetivo concreto. Y no es una promesa realizada en un vacío histórico, sino más bien en el contexto con
respeto de una injusticia que Chile reconocía que era un impedimento para las relaciones pacíficas. Es una declaración notable con amplias consecuencias. Sin duda, Chile no se comprometería a una empresa de este tipo si el Tratado de 1904 hubiera resuelto todos los asuntos. Sin duda, Chile no aceptaría negociar un resultado así a menos que se sintiera obligada de cara a Bolivia a hacerlo. Otro ejemplo del compromiso de Chile es la declaración de su ministro de Asuntos Exteriores, Luis Izquierdo, el día 7 de febrero de 1923, declaró categóricamente que, cito, cuando se haya resuelto la situación Tacna-Arica, estaremos en condiciones de dar a Bolivia un puerto. Fin de la cita. Pocos días después, el 27 de febrero de 1923, el presidente de Chile, Arturo Alessandri, declaró categóricamente que, cito, Bolivia siempre encontrará a Chile dispuesta a iniciar nuevas negociaciones con el objetivo de facilitar el acceso de Bolivia al mar a través de un puerto propio. Fin de la cita. No existe ninguna duda, no hay ambigüedad en cuanto al significado de esas palabras. Chile dará a Bolivia un puerto. Bolivia siempre encontrará a Chile dispuesta. El contexto de esas declaraciones refuerza su carácter vinculante. Chile estaba convenciendo a Bolivia para que no repudiara el Tratado de 1904 y para que diera su apoyo diplomático a Chile en el plebiscito. El jefe de Estado de Chile estaba declarando ante la Liga de las Naciones en términos totalmente claros que Bolivia volvería a estar conectada con el mar una vez que se hubiera resuelto la situación de Tacna y Arica. En 1929, Chile y Perú acordaron dividir Tacna y Arica. Chile ya no necesitaba el apoyo de Bolivia para el plebiscito. ¿Cambió esto la posición de Chile? Aquí tenemos lo que dijo el presidente de Chile, González Videla, al embajador boliviano en 1948. Cito, mantengo mi palabra en cuanto a lo que yo les he dicho en ocasiones anteriores. Fin de la cita. Estaba hablando del acceso soberano. Cito, lo que se acordó verbalmente es como si ya estuviera escrito. Fin de la cita. En 1950, el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Boca Larraín, dijo, reitero lo que Chile ha expresado en distintas ocasiones. ¿No es este el lenguaje de un compromiso vinculando? Mantengo mi palabra, dijo el jefe de Estado de Chile, como si ya estuviera escrito. ¿Qué significa eso si no es una promesa? En 1977, casi 100 años después de la Guerra del Pacífico, el presidente de Chile, Augusto Pinochet, declaró que Chile había iniciado negociaciones con el objetivo de satisfacer las aspiraciones de Bolivia a tener una costa soberana. En 1978 declaró además, reitero la intención de mi gobierno de negociar con el objetivo de satisfacer los deseos del país hermano a obtener una salida soberana al Océano Pacífico. De nuevo, el lenguaje está muy claro. El jefe de Estado de Chile declara la intención del gobierno de acabar con la situación de mediterraneidad de Bolivia. Tan recientemente como en el 2006, el viceministro de Asuntos Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, declaró que su gobierno desearía hablar de la cuestión marítima con Bolivia, reconociendo que se trataba de un tema importante. Todas estas declaraciones eran simples caprichos diplomáticos, como dice ahora Chile.
Señor presidente, señorías, si hubiera alguna duda en cuanto al carácter vinculante de estas declaraciones unilaterales, les invitamos a leer en sus propios términos el fallo de 1974 sobre las pruebas nucleares. Se aplican clarísimamente al caso de Bolivia. Se trató en su día de una causa importante en cuanto a pruebas nucleares atmosféricas por una gran potencia. La Corte tenía que determinar el efecto jurídico de unas pocas declaraciones realizadas por Francia entre junio y octubre de 1974. El presidente francés había declarado, y cito, que Francia va a estar en posición de pasar a la fase de explosiones subterráneas en cuanto la serie de pruebas previstas para este verano haya sido completada. Francia además había dicho en una nota diplomática, y cito, que las pruebas atmosféricas que se llevarán a cabo pronto en una situación normal serán los últimos de su índole. El ministro de Asuntos Exteriores también había declarado, y cito, ahora hemos llegado a una fase en nuestra tecnología nuclear que hace posible que prosigamos con nuestro programa con pruebas subterráneas y hemos tomado medidas para hacerlo incluso ya el año próximo. La posición de Australia era que estas declaraciones francesas no significaban un compromiso firme, explícito y vinculante. Chile se ciñe a los mismos argumentos formalistas para desvirtuar el efecto vinculante de sus propias declaraciones, pero la Corte decidió que, independientemente de la forma en que se expresaron estas declaraciones, deberían considerarse un compromiso del Estado, teniendo en cuenta su intención y las circunstancias en las que se realizaban dichas declaraciones. Bolivia tiene derecho al mismo tratamiento judicial. Chile declara constantemente que va a negociar el final de la situación de mediterraneidad de Bolivia. Lo dijo expresamente y no de forma ambigua como lo había hecho Francia en su caso. Y no lo hizo solamente durante algunos meses, sino durante 100 años. El precedente de las pruebas nucleares no debería dejar lugar a dudas de que Chile está vinculada por sus propias declaraciones. Una conclusión distinta sería alejarse de la jurisprudencia de la Corte. La dúplica de Chile ignora los hechos de la causa pruebas nucleares. Más bien responde que al invocar ese caso, cito, Bolivia no ha tenido en cuenta la sentencia de Frontier Dispute de Burkina Faso y Malí que se celebraron en el contexto bilateral y en las que los Estados se comprometen a obligaciones jurídicas y ahí se aplican disposiciones todavía más restrictivas en cuanto a la creación de obligaciones jurídicamente vinculantes sobre la base de declaraciones unilaterales. Es un argumento un tanto curioso. Los hechos en el caso Burkina Faso-Malí eran radicalmente distintos. Lo que estaba en juego era una única declaración del jefe de Estado de Malí en una entrevista de prensa. En el contexto de la organización de la Comisión de Mediación de Unidad Africana, se dijo que había dicho que por su tamaño Malí no podía justificar luchar por un trozo de territorio. Y en una exageración obvia había dicho que incluso si la Comisión propusiera que la línea fronteriza pasara a través de la capital de Malí, Bamako, mi gobierno cumplirá con la decisión. La Corte sostuvo que esta declaración hiperbólica no expresaba la intención de Malí a sentirse vinculado por esas palabras, que, cito, no había nada que impidiera a las partes que manifestaran su intención de aceptar el carácter vinculante de las conclusiones de la Comisión con un método normal, que es el acuerdo formal
sobre la base de reciprocidad. Chile se aleja de ese precedente específico y llega a la conclusión general de que si hubiera habido intención con Bolivia se habría manifestado a través de la forma normal, a través de un acuerdo bilateral. Este argumento no es cierto por varias razones. Primero, y sobre todo, la intención de Chile de estar ligada a sus declaraciones se manifestó a través de varios acuerdos bilaterales. Segundo, algunos de esos acuerdos, como por ejemplo el Memorando de Mate de 1926, se trataron en la forma de intercambio de notas que se iniciaron a través de una declaración unilateral de Chile. Tercero, la declaración de Burkina Faso-Malí obviamente es una inferencia factual en las circunstancias específicas de ese caso. La legislación internacional no declara que para que sean vinculantes las declaraciones unilaterales tienen que expresarse dentro de un acuerdo bilateral. Eso sería absurdo. La Corte constató que las circunstancias en el caso Burkina Faso-Malí eran radicalmente distintas a la causa pruebas nucleares. Y aquí también son radicalmente distintas. Al contrario que en esa única declaración de Malí, en una conferencia de prensa, Chile ha hecho declaraciones frecuentes a lo largo de más de un siglo y lo ha hecho a la luz de un contexto histórico muy específico. También hay que resaltar que Burkina Faso-Malí era un litigio sobre fronteras y no un litigio referente a la obligación de negociar. Otro intento de Chile por diferenciar de la causa de pruebas nucleares convence todavía menos. Dice que, al contrario de la cuestión bilateral entre Bolivia y Chile, las declaraciones de Francia se iban dirigidas al mundo en general en cuanto a su intención de concluir. De otras palabras, teniendo en cuenta el contexto multilateral, tenía sentido hacer una declaración erga omnes y no trabajar a través de un acuerdo bilateral. Los argumentos de Chile ignoran sus propias declaraciones oficiales en organizaciones internacionales, ya sea ante la Liga de Naciones o la OEA, que declararon el acceso soberano de Bolivia al mar como una cuestión de interés permanente hemisférico. Chile aprobó las declaraciones y las resoluciones unánimes y al mundo en general le declaró su intención de negociar con Bolivia el final del enclave boliviano. Esto me lleva al peculiar argumento de Chile, según el cual, al contrario de lo que ocurre en las circunstancias particulares de las pruebas nucleares, cuando una obligación puede iniciarse unilateralmente, las negociaciones no pueden realizarse unilateralmente. Chile resalta que las negociaciones necesitan la participación de por lo menos dos partes. Bolivia no cuestiona que las negociaciones requieran de por lo menos dos partes, pero obviamente una parte puede declarar su intención de negociar con la otra parte. Hacen falta dos personas para bailar el tango, pero alguien tiene que pedir al otro que bailen. Quizá entre Bolivia y Chile el baile más apropiado sea una cueca, pero el principio sigue siendo el mismo. Las promesas unilaterales de Chile de negociar son vinculantes. Esto me lleva al acuerdo tácito. Parece redundante porque hay varios acuerdos explícitos entre las partes. Pero por si hubiera alguna duda en cuanto a la intención jurídica de Chile, los hechos demuestran como mínimo el consentimiento implícito de Chile a negociar acceso soberano al mar. La dúplica de Chile resalta el fallo de la Corte de Nicaragua contra Honduras.
según la cual la evidencia de un acuerdo tácito tiene que ser convincente. El establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de gran importancia y un acuerdo no se puede dar, por supuesto, tan fácilmente. Igual que en el caso de Burkina Faso y Malí, Chile intenta poner en el mismo pie un acuerdo sobre las fronteras con el mero acuerdo de negociar. Dicho esto, y aunque las pruebas tengan que ser convincentes, hay muchísimas pruebas para establecer el consentimiento implícito de Chile. Y de forma similar, Chile argumenta que, porque en la disputa marítima Perú contra Chile, la Corte falló que el acuerdo de 1954 sobre la pesca cementaba el acuerdo tácito sobre la frontera marítima. El caso de Bolivia tiene que fracasar porque no hay equivalente a ese acuerdo de 1954 en el caso que nos ocupa. Obviamente, en el caso Perú contra Chile, no se dice que el acuerdo tácito requiera un acuerdo expreso. Eso sería absurdo. La Corte simplemente declaró que un acuerdo tácito precedente fue confirmado después a través de un acuerdo escrito. En cualquier caso, incluso en la teoría tan rigurosa de Chile, las pruebas escritas demuestran que, más allá de estar cementado el acuerdo tácito entre las partes, de hecho estaba grabado en piedra ese acuerdo. Chile también resalta que la Corte ha constatado acuerdos tácitos solamente en casos excepcionales donde había una conducta nada ambigua y no había una declaración contraria por ninguno de los estados afectados. Suponemos que esto se refiere al hecho de que en unas cuantas ocasiones, durante más de un siglo, Chile intentó renunciar a su promesa histórica a Bolivia. Argumenta, por ejemplo, que en 1963 Chile invirtió brevemente su posición y mantuvo que sus compromisos derivados del truco de memorando de 1961 no eran vinculantes. Pero descarta el hecho de que después confirmó esos mismos compromisos en la Declaración de Charaña de 1975. Aquí, la excepción confirma la regla. Esos pocos momentos de retirada estratégica siempre fueron seguidos por la confirmación de la promesa histórica de Chile. Además, los poquísimos ejemplos que destaca Chile surgieron en una fase muy tardía de la evolución histórica de la cuestión marítima. Para el momento en que Chile empezó a intentar repudiar su obligación, la obligación ya estaba cristalizada. Y este comportamiento significa consentimiento implícito. Ahora paso a la doctrina de aquiescencia. Chile reconoce, y cito, que los casos en los cuales los cortes o tribunales internacionales han constatado que existía la aquiescencia han sido situaciones en las que las circunstancias llamaban a la protesta para poder salvaguardar derechos y que la ausencia de esas protestas significaba el consentimiento tácito y la renuncia a esos derechos. Chile incluye la aquiescencia en su discusión sobre estopel y excitativas legítimas, pero pertenece a la categoría de obligaciones basadas en el consentimiento. En el caso Pedra Branca, la Corte declaró y pidió la ausencia de reacción puede constituir aquiescencia. El concepto de aquiescencia es equivalente al reconocimiento tácito manifestado por conducta unilateral que la otra parte puede interpretar como consentimiento. Esto significa que el silencio también puede ser elocuente, pero solo si el comportamiento del otro Estado insta a una reacción. Un ejemplo notable donde era necesaria una respuesta de Chile fue la declaración de Bolivia de noviembre de 1984, el 27 de noviembre, al firmar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Podemos recordar que Bolivia hizo una declaración explícita que reza como sigue. Bolivia deja constancia
de que Bolivia es un país privado de soberanía marítima como consecuencia de un conflicto bélico y no por conformación geográfica natural, y que hará valer todos los derechos que acuerda la Convención para los Estados ribereños cuando recupere esa condición jurídica como efecto de negociaciones destinadas a devolver a Bolivia salida propia y soberana al Océano Pacífico. No puede quedar duda en cuanto al significado de la Declaración de Bolivia. Esto requería una reacción de Chile si Chile no hubiera estado de acuerdo, pero Chile mantuvo el silencio. No sacó a colación el Tratado de 1904 y no afirmó que la cuestión del acceso soberano hubiera quedado resuelto. De hecho, al mismo tiempo que la Declaración de Bolivia de 1964, Chile inició negociaciones y confirmó su compromiso ante la OEA. El silencio de Chile de cara a Bolivia también puede compararse con su declaración de 1997 cuando ratificó la Convención sobre los Derechos de Man al objetar a la declaración de Argentina de 1995. Es sorprendente que la reacción de Chile a la declaración de Bolivia de 1984 quede enterrada en la nota a pie de página número 325 de su dúplica. En una breve frase dice que no se refería a Chile, no a ninguna obligación de negociación y que por lo tanto no requería ninguna reacción de Chile. Es un argumento poco convincente. Es de una calidad deslumbrante que la declaración de Bolivia se refiere a Chile. Pasa ahora al estoppel, que forma parte de otra categoría a las obligaciones que se derivan del consentimiento. La respuesta de Bolivia cita el fallo Chagos como sigue. Estoppel es un principio general de derecho que garantiza que la jurisprudencia internacional haga un lugar al reconocimiento del principio que un Estado no puede decir todo y su contrario. El principio se basa en el requisito general en que los Estados tienen que actuar en sus relaciones de buena fe y está designado para proteger las expectativas legítimas de un Estado que actúa basándose en la representación que otro ha hecho. La dúplica de Chile acusa a Bolivia de asignar a Estoppel un ámbito más amplio de alcance de lo que permite el derecho internacional. Pero, de hecho, es Chile quien interpreta la doctrina de forma tan restrictiva que queda exenta de significado. Según Chile, el Estoppel solamente tiene un papel que desempeñar en situaciones de incertidumbre. Cuando hay certidumbre de que no hay obligación, porque el Estado claramente no ha expresado la intención de ser vinculado jurídicamente, no puede aplicarse el Estoppel. Esto es falso clarísimamente. El Estoppel no depende del consentimiento de que el Estado acepte estar jurídicamente vinculado. Se basa en una premisa totalmente distinta y se explicó en Chagos como sigue. El tribunal no considerará que una reputación tiene que adoptar la forma de una declaración unilateral vinculante antes de que un Estado pueda basarse jurídicamente en esa representación. Considerar otra cosa suprimiría cualquier distinción entre Estoppel y otras doctrinas de actos vinculantes. El ámbito del Estoppel no es inequívocamente el de compromisos vinculantes, porque en ese caso no sería necesario que existiera el Estoppel, sino que se concentra más bien en la zona gris de representaciones, de compromisos cuya intención jurídica inicial puede ser ambigua o poco clara, pero que a la luz del hecho de que nos hayamos basado en ellas, merecen reconocimiento del derecho internacional. Similarmente,
el estudio del CDI sobre actos unilaterales excluye el esposo y se basa, cito, en la forma en que se ha creado la obligación. Mientras que una promesa es un acto jurídico, la obligación que surge de la administración del deseo del autor, el estoppel adquiere su efecto no por la voluntad del autor, sino por la representación de la voluntad del autor realizada de buena fe por la tercera parte. En la declaración separada del juez Fitzmaurice, en el caso Temple of Prior queda claro también. El campo real de operación de la norma de preclusión estoppel es cuando es posible que la parte afectada posiblemente no haya aceptado la obligación en cuestión, o en casos en los que haya lugar a dudas. Pero cuando el comportamiento siguiente de esa parte ha sido de tal forma y ha tenido las consecuencias que ya no puede permitirse que niegue la existencia de esa promesa o de que esté vinculado. Por lo tanto, no hay ninguna base de la afirmación de Chile que tanto Chagos como Fitzmaurice apoyen su punto de vista. El estoppel no requiere una intención para que sea jurídicamente vinculante. La intención de la representación de Chile no ha sido ambigua, pero en el caso de estoppel lo importante es que Bolivia se basó en esas afirmaciones de buena fe y eso llevó a expectativas legítimas. Desde el principio de la Guerra del Pacífico de 1879, seguido por la Tregua de 1864 y el Tratado de 1995, Chile indicó que a cambio del Departamento del Litoral, Bolivia seguiría teniendo acceso soberano al mar en la frontera norte de Chile con Perú, concretamente a través de Tacna o Arica, so reserva de la victoria de Chile en el plebiscito. De hecho, tanto antes como después del Tratado de 1904, la representación de Chile significaba inducir a Bolivia a que apoyara diplomáticamente el plebiscito a favor de Chile. Además, Chile se temía que Bolivia pudiera repudiar el Tratado de 1904 y exigiera Antofagasta. Ante la Liga de las Naciones declaró que eso no era necesario porque Bolivia podía conseguir satisfacción a través de negociaciones directas. Chile en muchas ocasiones, en 1910, 1920, 1923, 26, etcétera, siguió manifestándolo hasta que obtuvo la soberanía de Arica en 1929. Basándose en esas manifestaciones, Bolivia no repudió el Tratado de 1904 y, todo lo contrario, apoyó a Chile en su plebiscito. Para 1929, Chile ya había quedado impedida por estoppel por el efecto vinculante de las expectativas legítimas de Bolivia. De hecho, Chile siguió realizando representaciones en 1950, 61, 65, etcétera. Para estas fechas, un siglo después de la Guerra del Pacífico, el efecto vinculante de las manifestaciones de Chile ya quedaba cristalizado. Estaba vinculado a cumplir con las expectativas legítimas de Bolivia de que se negociara el final de su mediterraneidad. La dúplica de Chile rechaza que Bolivia intente convertir el auténtico objetivo del estoppel, o sea, constancia y buena fe en relaciones interestatales, y quiere convertirlas en una fuente de violaciones jurídicas. Chile tiene razón en parte y en parte no. Es cierto que el objetivo de estoppel es constancia y buena fe, pero es cierto, es falso que no surjan de allí obligaciones jurídicas. Señor presidente, señorías,
Los múltiples acuerdos escritos entre las partes no son la única manifestación de consentimiento de Chile y tampoco son la única fuente de sus obligaciones. Las declaraciones unilaterales, el acuerdo tácito, la aquiescencia, el estoppel, las expectativas legítimas, todas esas doctrinas, ya sea vistas de forma conjunta o aislada, significan obligaciones igualmente vinculantes. Y los requisitos se quedan altamente satisfechos por los hechos. Independientemente de las circunstancias de cada uno de los episodios presentados en la demanda de Bolivia y independientemente del principio de derecho internacional que se aplique a los hechos, no puede haber ninguna duda en cuanto al resultado final. A través de su comportamiento constante durante más de un siglo, Chile ha asumido la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Con esto concluye mi presentación, señor presidente, y ahora le rogaría que invitara al profesor Fortó al estrado, a menos que deseen que se realicemos una pausa. Muchas gracias.